muchísimas gracias por venir a esta convocatoria. La idea surgió directamente, pues eso, tomando un café con Carmen, que es la que se ha encargado de ponerlo todo en marcha, la verdad, y le agradecemos mucho desde la delegación que se haya ocupado de todo, ¿no? Pensar el formato y todo. La idea es sentarnos y charlar después de ya 50 años que lleva el colegio la delegación de Santiago abierto y que siempre tuvo una representación de una arquitecta, ¿no? Desde sus orígenes. La primera fue Elena Aguirre, luego le siguió María Luisa, bastante después. Elena Aguirre, estamos hablando de los años 60, de hecho fue una de las primeras arquitectas de España. Luego ya en el 75 entró María Luisa y luego a partir de ahí pues fuimos aumentando y aumentando. En estos momentos la delegación no llega al 30% de colegiadas, pero sí es cierto que el año pasado se dieron de alta más mujeres que hombres en todo lo que es Galicia. Entonces estamos en el 60% mujeres, por primera vez digamos ese 100%. Y también es cierto que la delegación de Santiago, igual que tuvo siempre, que a mí me parece interesante, igual que tuvo siempre una representación femenina, tuvo siempre una dirección femenina. O sea, Elena Aguirre fue presidenta en la delegación de Santiago, estuvo Idoia, estuvo Ana Domínguez, o sea, siempre hemos tenido representación, presidentas femeninas y la representación femenina. Bueno, os paso ya a Carmen directamente, que un poco os explicará y os contará un poco de cómo lo ha organizado el formato. Bueno, que lo llamamos un diálogo, una charla, un coloquio, porque la idea era, a raíz del 8M, que siempre a lo largo de estos últimos años como que se potencia que se pone en valor, ¿no? O se evidencia, ¿no? Distintas figuras femeninas, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿y las arquitectas? ¿Quiénes somos las arquitectas de Santiago, de los alrededores de Santiago? ¿Podemos decir que hay una arquitectura de mujeres? ¿A qué nos dedicamos? Y bueno, pues hablando entre cariño de estas cosas, pensamos en hablar de esto mismo con más compañías, ¿no? De poner sobre la mesa ¿quiere decir algo ser arquitecta o no? O a qué nos dedicamos las que, bueno, somos arquitectas porque tenemos una formación, hicimos una carrera. Y después, ¿qué significa algo? No significa nada, ¿no? Y la idea de tener este diálogo, este debate, pues era un poco pues hablar entre nosotras de todas estas cosas, ¿no? ¿Qué significa ser arquitecta? Pues eso lo llamamos Somos Arquitectas. Pensamos en ponerlo con interrogación o no, al final quedó así, somos arquitectas porque realmente lo sentimos. En principio contamos con Mónica Sanz, que trabaja en la empresa Catzarte, con Inés Vázquez, que trabaja por un lado en Leroy Merlin, en obras y proyectos, y también trabaja por cuenta propia. Y con Pilar García, que trabaja por cuenta propia, pero tiene el perfil de que es una arquitecta que trabaja en el rural. La idea era que tuviéramos perfiles de arquitectas que nos dedicáramos a cosas distintas, porque claro, las que estamos colegiadas básicamente trabajamos por cuenta propia, vienen estudios solas, con compañeras o con compañeros, pero hay muchas arquitectas que no están colegiadas y que también no son y se dedican a otras cosas. Queríamos un poco poner sobre la mesa todas estas otras cosas que estamos haciendo. Por eso en principio las invitábamos a ellas como para empezar a entablar el diálogo, pero la idea era que todas participaran, que en cualquier momento de lo que estamos hablando pudierais expresar una opinión o contar vuestra experiencia o llevarnos la contraria o no. Pero todo sin ánimo de ofender a nadie, ni de enfadarnos, ni de ir de mártires de nada, sino simplemente lo que queremos es saber, bueno, pues tener un perfil de las compañeras. Y en principio que lo pensamos para la delegación de Santiago por proximidad y un poco por acotar, encantadas de que haya habido gente incluso que no fueran arquitectas o gente de otras delegaciones. Tenemos una representación de los Santiago, pero lo que hagamos aquí pienso que podría ser extrapolable a cualquier otra delegación, a cualquier otro sitio, ¿no? Bueno, por eso que os invito a que participéis en cualquier momento, que contéis, habléis, propongáis algunos de los temas que
que no se nos hayan ocurrido y que queráis poner en evidencia, pues que estáis invitadas a hacerlo por aquí, sí, en cualquier momento. Pensábamos un poco empezar el por qué somos arquitectas, ¿no? ¿Por qué decidimos estudiar esta carrera y cuáles fueron las motivaciones para empezar para decidirnos hacer esta carrera, que fue lo que nos trajo hasta aquí, hasta donde estamos ahora? Bueno, no sé quién de vosotros quiere empezar un poco, si alguna tenía alguna motivación. O sea, hay gente que desde muy pequeña ya quiere ser arquitecta. Por ejemplo, tú querías ser arquitecta desde pequeña. Sí, desde pequeña tengo planos desde primero de primaria, con abatía de planta, pero yo diseñaba todo, el mueble con el Mickey Mouse en la cama y las urbanizaciones, y sí que muy vocacional desde pequeña. Siempre quise hacer eso y nunca cambié. O sea, fue algo que... Sí. Nunca me dispersé, estuve trabajando mientras que estudié la carrera en el comercio y nunca me desvié. O sea, el motivo de trabajar era uno, económico, y era acabar la carrera. Y en eso lo conseguí y bueno, y aquí estoy, poco a poco. ¿Tú, Mónica, era vocacional o lo decidiste en el último momento? Yo, la verdad es que no sabía dónde me metía. O sea, sí tenía una idea de lo que quería hacer. No es que fuera vocacional como el suyo, no llevaba toda la vida pensando ni nada, pero sí que en los últimos años pues, me gustaba un poco, bueno, no, a lo mejor no tan específicamente el decir voy a diseñar urbanizaciones, voy a diseñar una casa, pero sí el poder construir algo, ¿no? El tener una profesión que te permitiera pues construir algo, pero que no fuera algo, tampoco no me llamaba el arte, no quería hacer escultura, ¿no? Tampoco, no era eso. Entonces, pero realmente no sabía dónde me metía, que es una cosa un poco diferente, pero bueno. Bueno, eso es otra, entre la educación o lo de querer hacer algo y luego entrar en la escuela. Bueno, tuvisteis apoyo de la familia, de los amigos, sí. No hubo nadie en contra. Y luego al entrar en la escuela el choque fue brutal, no tenía nada que ver con lo que... Eso ha seguido, generaciones después. Pero quiere decir que, claro, pensamos en estudiar esa carrera, pero luego llegamos allí y realmente ni estamos preparadas. No sé si alguna se preparó, fue a clases antes de dibujo o algo así. No. Y lo que nos encontramos no tiene nada que ver con lo que nos esperábamos, con la idea que teníamos de lo que era la arquitectura, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso pasa en todas las profesiones, sí, poco y en todas las carreras debe pasar lo mismo, ¿no? El que estudia medicina no creo que tampoco se imagine cómo es. Y que la carrera es una cosa y después la profesión es otra. Sí, bueno, eso sí. Eso también. Eso también, luego hablaremos de, una vez acabada la carrera, el otro flash de que es la... Y cuando está, claro, en la escuela, cuando hablamos también con compañeros que no son arquitectos o que hacen otras carreras, nuestra formación es completamente distinta, ¿no? Y viéndolo también desde, quitando Inés, que es la más joven, que a lo mejor no sabemos la escuela que tú, que fue lo que le enseñaron, de todas las que estamos aquí, alguna vez os hablaron de alguna arquitecta como referencia cuando estudiábamos, como referencia pues cuando nos hablaban de Corbusier o de Mies o de no sé qué. ¿Recordáis que os hablaran alguna vez como referencia de alguna arquitecta? A mí me hablaron mucho de la Escuela Campus en Portugal. En Portugal. Yo que estudié en Portugal, sí. Y bueno, la típica Zaha Hadid, súper conocida, sí que me hablaron de alguna arquitecta. Aunque sí que veía que había como más hombres que arquitectas, pero sí. ¿Ya esto? ¿De qué generación eres tú? A nosotros no nos habían de ninguna arquitecta, nos dio clase Pascuala Campos. Pero no nos hablaban de ninguna arquitecta ni de... Más allá en de general no hablaban de ninguna mujer, de ninguna disciplina. Más que como referencias, como anécdotas, ¿no? Como la amiga de, la compañera de, la amante de...
En mi caso No, ni eso. Pero bueno, igual Ni sí eso, otra no, generación. ni por ese lado ni por el otro. Un ninguneo total. Yo ni siquiera tuve profes mujeres. Ninguna. 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 No, ninguna. Miriam tampoco. Ella estudió en el País Vasco. Vale. Sí, Aquí había en San algunas. Sebastián y Aquí había bueno, algunas. decía la tía, podía casi ir andando a la Había escuela, y algunas. era una escuela muy pequeñita. Y no recuerdo, no. Cuando acabo la carrera sí que hay mujeres profes y muchas chicas, pero yo recuerdo que cuando empecé, pues no sé si éramos 100 personas en primero, que empezaba ese año la escuela con primero, y éramos una docena de chicas como mucho. Y entonces ni referentes, ni profes mujeres, Ni alumnas tampoco, compañeros. no. Claro, aquí cuando empezamos nosotros éramos muy pocas chicas en la escuela todavía, pero en ese lapsus de tiempo, del inicio hasta el final, ya se sobrepasó, Sí, porque era el sí, momento en también que sí. todo el mundo ya... Pero sí que al principio se notaba, que con los antiguos, con los anteriores cursos había muy poquitas chicas. Claro, en cambio, cando empecé, non notei iso. Éramos moitísimas mulleres. Claro. E non como mestres. Como mestres era Como- casi todo homes, pero en su alumnado éramos moitísimas mulleres. E si é certo que pues, había charlas, organizaban encontros de arquitectura, se organizaban cousas nos que había ponentes mulleres. Outra cousa é que eses referentes, os que faz mención, pois non, se seguía falando de Le Corbusier, de Mies, etc. Por exemplo, non de conservacionismo. E non, pois non te falaban de Grey ou de outras persoas relevantes, non tan relevantes, que todo eso sí que non se coñecía. Quero pensar, por lo que la vi, que a medida que van pasando as xeracións, pois cada vez eso vai, entre comillas, igualándose un pouco. Entre comillas, porque, bueno, ainda estamos bastante longe disso, Pero va cambiando. Claro, un poco la idea también era aquí de tener también gente de generaciones distintas por ver un poco cómo cambió la historia, tanto desde que empezamos a estudiar a como luego cuando hablemos un poco más de la profesión, ¿no? A que nos dedicamos. Un poco como lo que comentaba Carmen, de que al principio había un 80% de colegiadas y que las últimas ya hay un 60%, ¿no? Aunque la media sea de un 30%, cómo se va viendo esa evolución de que cada vez nos vamos incorporando más tanto a las escuelas como profes, como alumnas y las referencias, ¿no? Que antes nunca oíamos hablar de arquitectas y ahora sí que... Pero sigue habiendo muchas que... Yo viví en el cambio de cuando yo entré en la escuela hacia arriba, eran más hombres, un alumnado me refiero. Y cuando entré yo ya estaba equiparado y después creo que ha ido Sí, como porque ahora hay, pero muy poca más en el mujeres. profesorado, ¿no? El profesorado era, vamos, todo masculino prácticamente, alguna... Alguna ayudante, alguna becaria, alguna mujer. Sí. Bueno, había algunas en proyectos sí que había. ¿no? Pero yo creo que a día de hoy, yo, cuando voy a conferencias y cuando voy a ponencias, sigue habiendo muchos más ponentes hombres o conferenciantes o Más hombres en que su tiempo, mujeres. yo creo. Mira, en lo que hablamos del profesorado de la escuela, claro, que a nosotros nos parecía cuando estábamos allí que ya todos eran muy mayores, pero Valcárcel se acaba de jubilar hace poco, ¿verdad? Yo era vieja de aquella. Entonces realmente, claro, que los profesores que estaban en la escuela más o menos eran bastante jóvenes porque era una escuela bastante nueva, entonces no hubo tanta posibilidad de ir renovando, ¿no? Y aquellos primeros que habían entrado bastante jóvenes cuando estábamos todavía nosotros, Freire y Manolito, era gente, claro, pero era porque de aquella lo que había era sobre todo eran hombres, porque también luego entró también Pablo y eso, pero me refiero que a lo mejor es todavía, pero eso, pero me refiero que todavía es Estaba relacionado con la proporción de alumnos. Sí, con la proporción de todavía es alumnos normal que que algunos sean casi todos profesores hombres, vamos. Que ahora va cambiando un poco. Claro, Sí. lo que no sé, tú que fuiste la última que fuiste a la escuela, ahora la proporción de profesores, profesoras, ¿cómo estaba? No 50-50, pero casi. Pero O sea, ahí- ahora sí, tanto proyectos y que proyectos eran muy de mujeres. Construcción seguía siendo mucho profesor, matemáticas, estructuras estaban como a 50-50, pero bueno, a lo mejor estaban 60-40. Bueno, sí, ¿Sabes? creo que... Pero bien, a ver, bien. En alumnado muchas más chicas, ¿eh? Sí, sí.
Y en la profesión no sé dónde se van quedando, porque aunque, bueno, está en ese 60%, pero en la escuela no se corresponde, el 60% son muchas más las mujeres que salen que hombres. Entonces, hay una traslación de a la vida profesional de esa vida estudiantil que no es tampoco paralelo, no se puede ser paralelo. Oye, alguna gente no sale de colegio directamente. Claro. Entonces ya no podemos tampoco analizar unas cifras muy... Había una encuesta, un estudio del Consejo Superior de Arquitectos del año 2007, yo creo que desde 2007 no se hizo ninguno, y estaba un estudio bastante completo. En el 2018. Hubo claro, yo no sé en el 2018 cómo están las cifras, pero en el 2017 eran un poquito espeluznantes, porque sí que es cierto que el nivel de estudiantes, de alumnas, se iba cada vez incrementando, sin embargo, no se incorporaban a la docencia. Las arquitectas que salían de la escuela, los porcentajes no se equiparaban al ejercicio de la profesión libre, sino que se iban quedando o en la docencia o en la administración o en ese perfil de trabajo profesional que se invisibiliza, porque es el que trabaja en el estudio pero no firma, no se colegia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estaría guay, diga que a lo mejor tienes los datos del 2018, ver si ha habido una evolución real de cifras positivos y siguen esos porcentajes tan... Mejoraron un poco. Muy poco, o sea, la tendencia... Siguen siendo bastante, no sé, mientras estamos en el 23, ¿no? Ya pasaron 5 años. Sí, sí que se notan cosas del 2015 en adelante, sí que se notan algunos cambios. Pero la encuesta del 18 no era tan espeluznante como la del 2007, pero seguía siendo bastante dura. Claro, al final yo creo que los datos es lo que canta. El 2008 es un retroceso brutal en ese sentido. O sea, las primeras que se van a la calle son las mujeres y luego las que buscan seguridad y buscan otro tipo de alternativa a la vía liberal son las mujeres. Sí, yo creo que va más por ahí. Claro, no se vuelven a recortar. De hecho, en esas cifras que yo estuve viendo así un poco por encima, la Delegación de Santiago siempre las mujeres se dan más de baja que los hombres, o sea, siempre hay, pues eso, se dan de baja cada década, se ha ido dando de baja un 30, incluso un 40%. Con la crisis aumentó muchísimo las mujeres que eligen otra trayectoria mucho más segura, probablemente, ¿no? Es lo que... Sí, yo creo que eso, que hay una gran bolsa de mujeres arquitectas que van directas a, bueno, no sé si aquí hay funcionarias, que van directas a oposición, o sea, entonces no se colegian, no ejercen una profesión libre, no ejercen, o sea, ejercen otro tipo de arquitectura, Yo doy clase en FP, en una rama que es madera y mueble, y bueno, en FP estamos muchísima gente de arquitectura. Y lo gracioso es que yo ahora tengo un ciclo que se llama Diseño de Amoblamiento, que es para adultos, donde he tenido muchísimas alumnas arquitectas, sobre todo mujeres, y luego estas se colocan, no sé si oíste hablar de las empresas del Contract, que trabajan para Zara, María Martínez Otero, Cándido Hornida, bueno, pues esas tienen unas oficinas técnicas donde cada vez hay más gente de arquitectura y mucha gente, digo, ha estudiado con nosotros. Yo siempre, este año por ejemplo tengo 3 alumnas de arquitectura y siempre son mujeres, nunca he tenido ningún hombre. Ya digo, las oficinas técnicas de todas estas empresas están llenas de gente de arquitectura. Ahora, por ejemplo, Santos tiene una nueva empresa, Eva, no sé si estáis a hablar, que hace diseño de muebles, y el otro día me decía que han contratado a 2 mujeres arquitectas. Es decir, y ahí sobre todo son mujeres. Y que son jóvenes. Jóvenes. Sí. Hay de todo. Es decir, yo tengo algunos mayores que se reciclan, es decir, pero digo, gente de 40, 50 años, arquitectos de 50 años que han hecho ciclos de amoblamiento y se han colocado en estas empresas. Que yo creo que un poco después lo de que no se colegien es porque seguimos teniendo el rol no de madre, pero al final la mujer es como que intenta buscar siempre una zona, es triste pero sigue siendo así, cuando haces una familia, a pesar de estar en el 2023, parece que la mujer parece que es la que tiene que buscar lo más cómodo, pues una oposición o nos quitamos a profesora o tal, o no ejercemos. O ejerces de otra manera. Claro, lo más cómodo que yo no le diré, ¿sabes? Seguro. Sí, lo más seguro, pero por... Bueno, no, yo creo que es como que conciliar. Sí, como que sea más cómodo.
A priori parece que es más fácil conciliar. Bueno, pueden conciliar también Parece, ellos, pero bueno. Sí, pero lo que dices tú, que las mujeres Pero son seguimos las que con van a el- intentar hacer ese Sí, esfuerzo sí, sí, para siempre. poder seguir ganando algo y atender Claro. también a la familia. Yo ¿no? que creo que es eso el porcentaje de mujeres que no se colegian, no porque no ejerzan, sino porque, bueno, o están a la sombra de, o trabajan en otras cosas que no necesitas estar colegiado. Yo he trabajado desde que acabé la carrera y no tuve la necesidad de estar colegiada hasta hace 2 años. Porque no firmaba yo, firmaba un compañero mío y le hacía yo el trabajo. Claro, pero en estudios son un hombre y una mujer normalmente, no sé si ahora, a lo mejor el que está colegiado y el que firma es él. Correcto. No, a ver, No, hay los dos casos, ¿eh? no, a Hay ver, los en dos casos. mi caso fue Los dos distinto, casos. me refiero, porque él estaba y no hubo necesidad en el momento que él Porque ya básicamente estaba fue. colegiado. Sí, fue una baja, o sea, me puse yo y sin problema, me refiero, no hubo problema por eso. Fue más cosa de logística, yo creo, ¿sabes? Económica, que no. Sí, Pero al final la colegiación, que son 200 euros al año, 150, y Bueno, pero no, bueno. sí, pero realmente No. lo Sí, básico, pero si tú no estás utilizando el pero colegio, si pues no es un lo- gasto pero que lo te estás- quitas. lo estás utilizando. porque- Digo, en el caso de que no lo utilices, es lo primero que pero te si quitas estás en el encima. estudio, estáis trabajando los dos a la par, ¿por qué una tiene que estar a la sombra? Pero Eso, imagínate que no Pero ¿por qué quieres... solo firma uno y tiene que ser él? Ah, porque nuestra profesión, la que nos hemos montado entre todos, es bastante mierda. O sea, tú sales y tienes que empezar a pagar. El seguro de no sé qué, el seguro... Claro, es que Es si que no no van hace a eso. pagar los autos, Casi o sea, nunca eso pagan los sí. dos, casi nunca pagan los dos, sea hombre o mujer, que ahora ya hay los dos casos de que pague Sí, la sí. mujer o pague el hombre, casi nunca figuran los nombres de la gente que está trabajando. Es muy triste, eso sigue igual. Eso no lo hemos solucionado. En Y las luego EMAs, en no sé también, qué. pero al final pasa un poco que imagínate que hay una ruptura, que es muy común, dejan de estar trabajando juntos y el que tiene la experiencia acreditada es él. Bueno, Mucho pero peor, mucho peor, no. Susana. Si trabajas en una No. empresa, Pues Yo, yo porque no sí, mucho yo no no estoy de sé. sí, la experiencia acreditada la pierdes. Bueno, una experiencia Eso sí. acreditada, No te pero puedes al presentar final. a un curso y acreditar que has firmado esto y esto y esto y eres responsable de nada. Sí, sea hombre o mujer, eso ocurre, pero ocurren más cosas. Las empresas que te contratan y te pagan el seguro, también si te quedas colgado y te vas de la empresa, tú asumes esa responsabilidad. Claro. Es decir, en nuestra profesión hay tantas casuísticas absurdas que si te pones a pensarlas, es que vamos, no haces nada. No haces nada, no es ir a lo seguro, es ir a lo que te salga y que te paguen al mes directamente. ¿No? Yo creo que hablamos un poco de eso. ¿Tengas hijos o no tengas hijos? Es que te da igual, la arquitectura ni nada, ¿no? O sea, hemos llegado a un momento en el que solo si te mantiene alguien puedes hacer arquitectura. O sea, es muy Es difícil. un hobby. ¿no? Es muy Hay que difícil. tener una profesión. Claro, todo el mundo tiene una clase, un máster, no sé qué. O sea, hay que decirlo claramente. Yo no creo que sea tanto cuestión de ser mujeres, que sí que nos influirá como en todas las disciplinas, sino como que tenemos muy mal montada la profesión. Desde que nosotros acabamos y sigue igual. Es que esto es muy triste. Tienes que ser rico para ejercer. No entiendo. Nunca hemos solucionado eso. Yo recuerdo las primeras reuniones del colegio de directores que fui recién salida, que no entendía nada, porque todos los problemas que se trataban allí a mí no me interesaban para nada. Porque no tenías dinero para nada. Tú no podías pagar una semana, no podías darte casi de alta en el IAE, ni me descuido. O sea, lío todo, lo de los trimestrales aquellos, todo aquel jaleo, que supongo que muchos de vosotros lo seguís haciendo, pero ya os habéis metido en el camino bien, ya lo tenéis asumido, pero mucha gente escapó de eso. O sea, escapabas de ser autónoma, escapabas de ni arquitectura ni nada, te la refinflaba todo, ¿no? Entonces, al final acabas yendo por un camino que no solo eliges, sino que sí, tiene que ver con la arquitectura, ves arquitecturas de compañeros o está relacionada con eso, pero no siempre es un trabajo creativo, no siempre es un trabajo creativo, y es una pena, porque ese trabajo es el que realmente te satisface, pero vivir de eso, no sé si es posible. Bueno, el otro también te satisface, ¿no? Y trabajo para valorar, Hombre, te satisface, sí, como cualquier trabajo que te permite eso. Sí, hay cosas que están. No, Sí. no, Sí, dar clase de dibujo es muy bonito. A mí me encanta la docencia, a mí la docencia me encanta. Porque la Ya, descubrí muy tarde, Pero la docencia a lo también, mejor para si hubiera- ejercerla, también tienes que, bueno, exige un Que esfuerzo. también claro. es, que lo hemos hablado, cuando nosotros acabamos la carrera, la opción era montar estudio. O sea, en nuestra época, opositar no era, esa carrera profesional no era una opción. O sea, empezó a ser una opción una vez que entramos nos pusimos a trabajar, ¿no? Pero entonces ya la valorábamos como una opción. Pero de entrada, estando en la escuela, esa opción no existía.
Y, A lo que y te es una preparaban- pena. Te preparaban para eso. ¿Te Para preparaban? No te preparaba para hacer nada. un estudio. Bueno, O sea, ya estaba mal preparado, pero en teoría el objetivo te final preparaban era para soñar, pero realmente eso ya nos llevábamos todo dentro. A ver, tampoco hacía falta tanta historia, ¿no? Es que estoy Pero acordándome de sí, los campos de sí, María que sí, nos sí, decía que sí, estaban Los hospitales. Bueno, buenos no Es que esto eran, lo no vivimos eran algunas, buenos. ¿no? Eran Pues coméntame. Pero ahora la formación sigue siendo esa. ¿Siguen como encauzándote a que montes un estudio? Sí. Sí, a ver, otra Sí, cosa... a ver, lo digo yo que estoy más pendiente y además, como has dicho también, porque prácticamente todas las asignaturas eran proyecto, hacer proyecto, y las otras eran simplemente complementarias al proyecto, entonces sí que estaba súper encauzado a eso, porque ahora, por ejemplo, que yo no trabajo de manera propia un estudio, que trabajo para otros, estoy viendo otras cosas de la profesión de arquitectura que no me han enseñado y que estoy aprendiendo por primera vez en mi trabajo, por ejemplo, todo el papeleo. Pliegos de condiciones técnicas, las cosas, planes de mantenimiento, esas cosas no me las enseñan en la escuela, o por lo menos a mí no. No, ni más las otras vías que hay, pues eso, estudiando arquitectura, que eso, solo un estudio, no, hay más hasta la docencia. Que, por ejemplo, Hay esta era muchas. una desconocida, Sí. poder hacer un máster de educación, que en mi caso yo lo hice, después de acabar la carrera para poder opositar. Y dices tú, bueno, pues es una otra opción de buscar, volvemos a lo de antes, seguridad. Porque al final no es lo mismo tener un sueldo fijo, aunque tú ejerzas, que ejercer solo y pues un mes cobras y otro mes pues coges de los ahorros de hace dos. Claro. Garras de risas pastoras, ¿no? Como sería aquí. Pues, Claro, por ejemplo, lo que comentaba Fernanda, de la opción de gente que las está reciclando en el tema de diseño, de mobiliario. Yo veo que ahora hay como muchos campos y con el mundo de la tecnología hay otro tipo de campos que se pueden abrir, ¿no? sí, infografías 3D, Sí, cuantísimos diseño de arquitectos acaban la juegos, carrera y se dedican a sí. eso. Hay un montón de gente Todos de muchísimo. arquitectura que son diseñadores de conos, pero eso es algo que tú luego te buscas. Claro, luego, claro, en la lo escuela descubres después. no, ni te forman, ni te informan, Bueno, ni te dan pero- pautas, ¿no? Pero yo creo que la escuela a lo mejor tampoco tiene ese cometido, ¿no? Quiero decir, realmente te van a formar para ejercer una profesión, como enseñan a los ingenieros o como enseñan a los abogados. Yo creo que uno de los mayores problemas no es que ni siquiera nos han enseñado para ejercer esa profesión, porque hay muchísimos fallos de formación en ese programa que teníamos, ¿no? Luego lo ves. Mira, pero yo digo que fíjate, yo creo que a los arquitectos a lo mejor no nos forman como a los abogados, que parece que solo pueden ser abogados, ¿no? Entonces, como dice un amigo, los arquitectos sabemos poco de todo. Tenemos así una capita de que sabemos de todas las cosas, ¿no? De dibujo, de matemáticas. A ver, de aprendes, física, yo creo que de aprendes tú. instalaciones. Si rascas un poco, entonces ya no. Entonces tenemos una capa en la que tú siempre puedes hablar en cualquier conversación. Puedes hablar de todo siempre. Y otras carreras no solo sabes de eso. Al final es por lo menos antes era muy amplio y siempre, bueno, al final es cierto, no puedes a lo mejor abarcarlo todo, pero sí que sabes de todo, ¿no? Sí tienes que saber un poco de todo. En otras carreras como en medicina hay especialidades y en abogacía también, está laboral, está... En cambio en arquitectura no hay tanto especialidades, es como que hay que saber de todo. ¿Y no creéis también que un poco lo de que sepamos de todo, que podamos hablar de todo, es porque en la carrera tampoco realmente nos enseñaron, fuimos muy autodidactas, porque tuvimos que buscarnos mucho la vida. Claro. Y entonces eso como que también nos sirvió para seguir buscándonos luego la vida después, durante y después. Realmente, de la escuela lo que sales es con una, por lo menos en nuestra época, con una capacidad de trabajo. Y de supervivencia. Y que siempre no la tiene nadie, siempre trabajamos realmente como mulas. Y de buscarte los recursos, como no nos enseñaban cómo se hacían las cosas, como que nos teníamos que ir aprendiendo un poco. No sé si sigue así, sigue siendo así, ¿no? Eso sí, igual. Lo que pasa es que entre la formación de arquitecto y la profesión de arquitecto hay como un abismo. Sí, no hay nada. No tiene nada que ver ejercer la profesión de la arquitectura con la formación que recibes en la escuela, que básicamente es proyectos y aprender a proyectar. Pero la
profesión también tienes que volver a buscarte la vida otra vez, ¿no? Por eso digo, que es que volver a empezar a no buscarse tiene la nada que vida. ver ejercer la arquitectura, claro, la puedes ejercer desde el punto de vista del diseño, de redactor de proyectos, a ejercer la profesión desde la crítica de la arquitectura, a ejercer desde el urbanismo o el diseño, es decir, al final lo que te enseñan es a diseñar, de lo particular a lo general. Herramientas deberías tener de diseño, ¿no? Herramientas de diseño. Sí, yo lo que veo es que te enseña a ver las cosas de una forma. Tú hablas, por ejemplo, del cómic, ¿no? Yo también, bueno, pues conocéis que yo dibujo, ¿no? Y yo, por ejemplo, la gente que me conoce sabe que yo vengo de arquitectura por mi línea. Es decir, toda la gente que dibujamos y hemos pasado por arquitectura, Miguel Ángel Fernández, David Pintor, es decir, que todos se nota esa línea y esa forma que tienes de enfocar, que eso te la da la carrera. Entonces, que tenemos muchos más recursos de lo que pensamos. Hombre, yo desde mi experiencia como profesora, igual que tú, yo creo que totalmente, o sea, yo me veo en comparación con otros compañeros profesores de otras materias, la cantidad de recursos que se me ocurren o que tengo, que resuelves problemas aquí, si no aquí, si es allá, o sea, que no te quedas parada ni colapsada un problema, siempre buscas una solución. Y yo creo que eso es parte de la formación que hemos tenido de buscarnos la vida, resolver los problemas tú y todo eso. ¿Tú querías comentar algo? Sí, que yo creo que lo de buscarte la vida y la capacidad de trabajo que te da es como, tiene una parte positiva muy grande y una negativa también, porque es como que tú sales y estás tan acostumbrado a trabajar tanto que no estás acostumbrado a pedir que valoren todo lo que trabajas, que eso en otros sectores no pasa. No pasa tanto. O sea, y creo que en comparación con compañeros de otras carreras, lo dicen mucho. Tipo, a ver, es que los arquitectos no os plantáis en cuanto, por ejemplo, a salarios, en cuanto a condiciones, os plantáis mucho menos que muchos otros sectores, porque venís acostumbrados de una capacidad de trabajo muy alta y al final van contra los compañeros de ADE que me dicen, a mí me mandan las horas y les digo, me pagas 50.000 euros, o sea, por poner un ejemplo así práctico. Sí, que van contra nuestra al final. Que a veces van contra nuestra. En cuanto a valorar nuestro propio trabajo, que yo creo que está muy bien la capacidad que tú adquieres en la carrera, pero creo que a veces es un poco demasiado para luego estar adaptado al mundo laboral actual. Sí, porque trabajas y nunca llega al tope o sea, no sabes poner los límites. Es que eso en el fondo está relacionado con lo que hablábamos al principio, de cómo se ejercía, cómo ejercemos las mujeres la profesión de la arquitectura, está relacionada con esa carga de trabajo. En realidad las mujeres seguimos asumiendo el rol de los cuidados, en el entorno familiar, ya no hablo de hijos, sino de los cuidados. Entonces, o hay un tercer agente que asume esa carga de trabajo de cuidados, o en realidad en el día a día, para asumir esa carga, no puedes tener jornadas maratonianas de trabajo porque hay una entrega o tienes que responder a un cliente o quedas a horas insufribles, porque tienes que seguir asumiendo esa carga de cuidados, que eso es algo que le pasa a las mujeres que ejercen la profesión de la arquitectura y que no le pasa a lo mejor tanto a los hombres. Yo hablo por las compañeras de mi generación que empezamos, las que trabajan en un estudio con sus parejas, siento decir que siguen asumiendo la carga de los cuidados, del estudio en casa, etcétera, 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 mientras sus parejas, hombres, hablo de los casos que yo conozco, ¿vale? Del círculo próximo de determinada edad. Son ellos los que asumen esa carga de representatividad del estudio, etcétera, etcétera. Cuando yo trabajaba en un estudio, mi trabajo se invisibilizaba y el de mis compañeros en mi misma situación se aupaba y, bueno, todas las movidas demás, ¿no? Yo no sé si eso ha cambiado a día de hoy en el ejercicio de la profesión de las que trabajáis como arquitectas en estudios. Ya no hablo de la obra, ¿no? Y eso que me ha pasado a mí, me imagino que alguna también de niña, pero tú, ¿qué dices? O sea, eso es así, pasa. Entonces, a lo mejor hay alguien que en un determinado momento, por el devenir de la vida, pues se van abriendo otros caminos y después, mira, yo casi que me voy a ese que
vivo más tranquila, vivo mejor y me permite hacer esas cosas, ¿no? Aquí tenemos compañeros también que se pueden acoplar a este tipo de no sé cómo lo veis vosotros la profesión, ¿no? Yo como trabajo desde el otro lado, como profesional que soy y que ejerzo esto, bueno, pues me preocupo. Y a lo mejor cuando redactamos pliegos, el otro día descubrí que tenía allí o redactor de OPB y yo decía, joder, ¿cómo se me coló? Porque estamos partiendo de que el rol es ese, o sea, hemos tenido profesores que nos han enseñado su manera de ver y hacer la arquitectura. Yo no tuve profesora, bueno, tuve una que casi mejor la olvido. Entonces, ni tienes referentes, ni tienes criterios de diseño desde el punto de vista de las mujeres, ni cómo ejercer la profesión como mujer. No tienes, yo por lo menos no tenía referentes. Afortunadamente han pasado ya unas par de décadas, puedo decir, y yo creo que las nuevas generaciones sí que lo hacen de distinta manera. O sea, tengo en mi entorno familiar, yo les he dicho muchas veces, ¿estáis seguros de que queréis estudiar arquitectura? Y ya la segunda generación pues estudia arquitectura y veo que es más de lo mismo, porque sus parejas que son arquitectas, 2/3 de lo mismo. Es cierto que a lo mejor sus jefes, o que también coincide que son parejas de arquitecto-arquitecta, sí a lo mejor su jefa pues tiene algo más de visibilidad, o sí ya hay abanicos de posición o en la obra o en el estudio que sí empiezan a despuntar, pero la realidad es que no. O sea, lo veo con compañeros que vienen y trabajan con nosotros, realmente sigue pasando eso, o sea, se invisibiliza el papel de las mujeres en la profesión. Y llega un momento en el que te cansas, ¿no? Entonces acabas entrando en el juego y utilizándolo también. Pues a lo mejor yo me llevo a mi compañero para que esté más tranquilo el promotor en una reunión en la que él no sabe de lo que estamos hablando, pero pone cara de tal y yo le explico el proyecto. Claro. Y efectivamente sale mejor la reunión, todos más tranquilos y podemos seguir trabajando. O en la obra, dile a tal que no sé qué. Pues es así, dejas de tener esa energía y ¿para qué voy a pelearme? ¿Para qué voy a imponer? No, venga, pues es así. Que pasen los años y vamos a intentar llevarlo lo mejor posible, pero además es que yo como soy asalariada y hago muchas veces la selección de personal cuando vamos a hacer determinadas actuaciones. Yo cuando en las entrevistas sistemáticamente quienes se preocupan por cómo voy a poder conciliar mi vida privada o mi vida de cuidados también con el trabajo, son las mujeres. A mí ningún hombre me plantea una entrevista, es que tengo un niño pequeño, entonces, y para ir a la guardería, o sea, en la vida. Eso me lo plantean sistemáticamente una y otra vez mujeres, hombres no me lo plantean. Yo entrevisto a hombres y a mujeres, me pasan entrevista esta, aquella, les pregunto las mismas cosas, les digo las mismas cosas y ya he acabado la entrevista sabiendo que mujeres tienen familia, tienen hijos y que hombres practican esquí. O sea, no me cuentan tampoco sus aficiones, a lo mejor, ¿no? Pero de las familias de ellos, yo no sé que existen. No existen en las entrevistas de trabajo y las de ellas existen en las entrevistas de trabajo. Entonces, incluso contrato a veces a gente joven, no solo de hecho suelo contratar a gente mucho más joven que yo y sigue traslaciendo eso. No se traslada que... Pero de todos modos no me parece negativo que eso esté saliendo en una entrevista de trabajo, porque a mí no me parece negativo. Hasta hace poco a lo mejor no salía porque no se decía, ¿no? Quiero decir, claro, quiero decir que eso nosotros tenemos, al final tenemos esa no me parece esa preocupación en una entrevista de trabajo, pero me gustaría... Te gustaría que saliese en el otro lado. Claro. Ya. O sea, ¿por qué le preocupa solo a ellos sino a ellos? Porque ellos no tienen ese problema, no tienen que conciliar. Pero yo creo que eso no va a ser fácil de solucionar, ¿no? Quiero decir, en general. Está en manos de ellos. Bueno, está en manos de todos, está en manos de todos. Somos todos responsables. A ver, pero somos todos responsables. La idea de este
encuentro no era demonizar a nadie, ni de mártires, No, simplemente poner en común. Pero sabes que realmente es muy interesante esto, porque realmente sí que durante mucho tiempo las mujeres tuvieron problemas en las entrevistas de trabajo, tenían que mentir, ¿no? Quiero decir, sí, lo supongo que sí, que lo siguen teniendo. Pero que la gente vaya por delante con su preocupación. Que lo digan abiertamente cuáles son sus necesidades, ¿no? Igual que nos comentaba ella que no nos atrevemos a hablar de dinero o a imponer nuestros límites, pues como que ya si nos atrevamos a decir en una entrevista, preguntar por esa conciliación, que ya puede ser como una visibilización de cuál es nuestra realidad, ¿no? Que a lo mejor antes no era. Pero si lo llevas a lo que estábamos comentando, ¿no? De que porque ellas quedan detrás también muchas veces, ¿no? Y Susana lo planteaba, es decir, al final tienes... A ver, que yo tengo muchísima suerte, ¿sabes? Y en casa sí que es verdad que depende de nosotras. Y en casa somos el que concilia principalmente es él porque es funcionario y está encantado de hacerlo. Por eso tiene, es un poco al revés, ¿no? Como la autónoma más liberal nata soy yo. Y tiene que hacer el papel a veces de uno que no le corresponde. Vente conmigo, vamos a hablar de un proyecto del que no tiene ni idea, porque está con lo suyo, con el tal no sé qué, le doy cuento 4 cosas en el coche, mientras vamos para allí, y el tío se queda feliz. Él no. Eso está, bueno, no sé, está cambiando. Yo llevo en obra, empecé en obra hace 7 años, cuando acabé la carrera, y me dediqué siempre a obra. Y para mí fue un mundo desconocido y duro. Lo pasé muy mal, pero sí que hoy en día no tengo problema ninguno en estar con mis equipos, no, pero para nada. Y no, y sin equipos, ahora he empezado pues, en Leroy y no conocía a nadie de nada a la cara, y sin problema. Que no. se dirigen al aparejador. No, pues yo creo que también un poco lo que hagas tú personalmente, un poco para hacerte valer. No, pero siempre va a haber unos túzaros por ahí. Bueno, obviamente. Pero se puede solucionar. Pero es que eso lo va a haber en cualquier sitio, en cualquier profesión, en cualquier sí, por eso digo que cosa. Pero sería bueno pensar eso. No, me refiero, yo creo que eso ahora ya no se finaliza. Vale, tú cuando eres una autónoma estás unos meses con unos, luego con otros, luego con otros, y estos no aprenden, y los otros son otros. Bueno, y entonces te cansas al cabo de los años, y la situación sigue así, y jefes de obra que no te miran a la cara porque eres una mujer y hablan con el otro, que te miran para ti, así. Y compañeros de trabajo. A mí no hace nada, no voy a decir dónde, ni en qué sitio, ni con quién. Pero estaba con gente que estaba haciendo un proyecto, estábamos revisando una cosa en obra, era el arquitecto, director de obra, y compañeros míos, unos por encima, otros por abajo, y yo en el medio. Y entonces había que darle una solución a una cosa. Y entonces yo comenté, ¿podríamos hacer esta cosa? Entonces el director de obra me mira así con cara de ignorarme. Va. Al cabo de media hora, una de las personas que estaba conmigo, arquitecto, dice, ¿qué os parece? ¿No creéis que la solución sería esta? ¡Oh, qué buena idea! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Te quedas así con cara de... ¿Perdón? Y son compañeros de carrera, no es ni el jefe de obra, ni el promotor, ni nada. Y algunos incluso a los que tú le tienes que hacer un informe favorable, ¿sabes? O sea, en fin, son nuestros compañeros, y no tan mayores, no son ya gente jubilada ni nada de esto. Quiero decirte que es así. Lo de estar en una reunión y que no te miren, que hables y no te miren y estén mirando al aparejador porque es un chico que está al lado, que no está hablando, también es... Quiero decir, no es tan lejano y en un... que guay, porque afortunadamente cada vez... Otra cosa, y yo no. Otra cosa es que vayas a una obra y te conozcan y vayas a una obra y los no obras solo que conoces, pero... De verdad, no, en eso yo no tengo experiencia mala, ni puedo decir. Una Yo pregunta. me acuerdo, Una pregunta en ese... misma edad. Una pregunta en ese campo. Yo creo que de una xeración, lo que está diciendo Susana, creo que era bastante evidente, fai 20 anos. Pero creo que ahora igual non é tan claro. Non sei se eso
a xente que está esa en obra, ahora notades algo... Sí, sí, o algo. Sigue sendo exactamente igual, porque eso sí... Exactamente igual. Lo que contabas... Exactamente igual. Hai unha inercia que non se da. Pero que ahora mismo, porque exactamente fai 25, 30 anos, o porcentaxe de mulleres na obra, de arquitectas mulleres en obra, pues igual era un 10%, ¿no? Pero ahora mismo igual un 50%. Por eso creo que incluso en un oficio tan masculinizado como a construcción, ¿no? Creo que tamén foi cambiando, porque creo que en cualquier oficio teñen que estar moitísimo máis acostumbrados a tratar con mulleres. Y ahora están, cualquier oficio está muy acostumbrado. Yo esta conversación la tuve hace 2 semanas con un albañil y se lo decía, digo, no nos gusta nada que vengan las mujeres y como seamos jóvenes a mandar. Y me decía, bueno, a ver, hace 5 años para aquí ha cambiado. Dice, a mí me dicen esto hace 5 años y sí que te digo, pues me fastidian. Me dice, ahora no, porque es que cada vez las obras hay más porcentaje de mujeres en obra. Entonces, conforme nosotros nos adaptamos, ellos también se tienen que adaptar. Y también creo que es un poco la actitud. No todo el mundo vale para estar en obra. Me da igual ser arquitecto o aparejador, pero no todo el mundo. Hay gente que vale más para estar en estudio, pues en el ordenador, igual que no todo el mundo tiene el mismo perfil comercial. Y creo que un arquitecto tiene que tener ahí un perfil comercial fuerte, porque puedes dibujar muy bien, pero si no lo sabes vender, pues nada, estás abogada al fracaso, en mi opinión, humilde, por favor. Y en obra yo creo que también no todo el mundo vale. Yo tenía compañeros mucho más mayores que yo, que podían ser mis padres, y no valían para obra. Y en cambio yo cuando empecé, pues no sé, pues tuve suerte, o me lo descubrieron, o me ayudaron, sí que tuve suerte con el que fue mi jefe, darme todo el apoyo del mundo en obra, y entonces, bueno, pues descubrí también algo que me gustaba. Pero sí que había compañeros que no, que no les hacían caso, y eran hombres. Me estoy diciendo hombres de 50 pico de años, pero no tenían autoridad o no se sabían hacer ver cuando tú dices uno, esto tiene que ser así, sí o sí. Es que es así. Es así, y sí, pero iba a ser así, porque tú eres la dirección de la obra y es así lo que firmas y sí, tal. pero bueno, al final es así, después das media vuelta y no, muchas veces... Bueno, vuelves al día siguiente y lo deshaces, pero la cuestión es lo que hay que aguantar. Lo que hay que aguantar. Sí, pero bueno, yo creo, no sé, que esto está cambiando y que, a ver, cada vez menos, Hombre, yo espero que la sociedad cambie en general. Sí, a ver, está muy acostumbrada. Pero esta profesión es una profesión que por lo menos cuando nosotros empezamos, ya digo, es que no había referencias. Yo tenía un profe de proyectos que decía, las chicas hay que aprobarlas que total no son competencias. Claro, es que, y eso fue hace 20, no sé, 20 pocos. Que las del invierno para pillar a ellos. Claro, es que... Y compañeros míos, yo me acuerdo, escena, primero de carrera, café en la escuela, un compañero mío, o sea, de mi generación, que decía, está guay que las chicas estudiéis arquitectura, porque te tendréis que dar de conversación a vuestra pareja. Claro, es que vamos a ver, eso es al final ya no creo que sea ser arquitecto o nada. Correcto, pero es una profesión en la que los referentes eran